Bien, ahora sí, llegó el momento del diván de tarde de ciudad ya con Aixa. ¿Cómo estás? Gracias por acompañar otro martes más. Otro martes más, por suerte. Bueno, y hoy estuvimos ya adelantando un poquito, vamos a hablar de la depresión, un tema muy importante a tener en cuenta, como decía también Javi, para poder ayudar también a las personas, ¿no? Sí, por supuesto. Ante nada, siempre apuntando como este programa, ¿no es cierto? Tiene intención apuntando a prevenir. Claro. ¿Sí? Eso es una aclaración que tenemos que hacer, que estamos obligados a hacer, que este programa no es con intención de hacer terapia, sino de prevenir y de informarnos. Y me parece que este tema, que está elegido, por supuesto, a propósito en esta época, ¿por qué? Porque en Navidad no todo el mundo es sumamente feliz y no todo el mundo disfruta muchísimo de esta época de Navidad, Año Nuevo y demás. Y resulta que cuando uno tiene depresión, estos síntomas se intensifican llegados esta época del año. Ahora, ¿cómo hacemos para darnos cuenta? ¿Cuáles son los síntomas? Hay que darse cuenta que puede ser unas alertas para saber qué está pasando a la otra persona. Y en primera instancia, ¿no es cierto? Si es una persona con la que compartimos mucho tiempo, si es de calidad mejor, por supuesto, pero más que nada prestarle atención a los detalles, ¿sí? Pues no es lo mismo una persona que de repente pensó a faltar al trabajo, ¿sí? Una compañera tuya del trabajo que metió ausentismo por esto, llega muy tarde por unas cosas, el ausentismo en el laburo se incrementa muchísimo, pero muchísimo en la depresión, y es un síntoma que, si bien no es directo de la depresión, porque obviamente cualquiera puede faltar al trabajo y eso no necesariamente es depresión, pero sí, como se produce una depresión también del sistema inmunológico, es decir, que se presentan un montón de enfermedades pequeñas, y que incluso se demostró que la depresión influye directamente en patologías tales como cardiopatías, por ejemplo, y también en diabetes tipo 1, o sea, que no sea insulina dependiente. Entonces, no estamos hablando de algo de hoy estoy bajón y nada más. Claro, porque es muy común escuchar, bueno, no, hoy estoy depre, hoy estoy un poco depre. Sí, y resulta que sí, puede que hoy estemos medio depre, pero esto no necesariamente implica que sea un cuadro depresivo, claro. ¿Sí? Podemos estar, como se dice, depresiones, precisamente eso es una baja en la presión, que no estamos hablando de la presión arterial, pero que sí influye. Entonces, podemos estar medio bajos de ánimos, pero no necesariamente esto implique una depresión como propiamente dicha. Ajá. Entonces, decíamos que, entre otras cosas, uno puede estar depre hoy, pero esto no es una depresión. ¿Cómo entonces sabemos cuándo es una depresión? Una depresión es cuando los síntomas que voy a enumerar ahora a continuación se tienen que presentar 5 síntomas como poco, y 2 son como la base, pero durante 2 semanas o más. Y tiene que ser continuo. Entonces, la mayoría del día y durante 2 semanas o más se tienen que presentar estos síntomas, en mayor o menor medida, por supuesto, porque no es que va a estar siempre constante, pero sí se tiene que presentar durante 2 o más semanas. ¿Por qué? Porque si no, caemos en esta de hoy yo me siento depre porque X motivo, y ya empezamos como a maquinar de que esto ya es un cuadro depresivo, y no necesariamente es así. Entonces, volviendo, ¿cómo sabemos cuándo es una depresión? Además de estas 2 semanas. Cuando uno, este bajón, ¿cierto?, que uno siente de ánimo, bien, y además también se tiene que presentar una pérdida de interés. Las cosas que antes me re gustaban hacer, que yo disfrutaba un montón, las personas con las que antes me encantaba frecuentar, con las que no tuve ningún inconveniente, pero aún así ya no me gusta más, ya no me gusta más ir al gimnasio. Claro, no me gusta motivación, digamos. Claro, se pierde la motivación, pero por sobre todas las cosas el interés y la sensación de pasarla bien
de sentir placer cuando hacemos algo, que antes lo disfrutábamos un montón. Entonces, eso es como fundamental para poder identificar cuando empezamos, ¿no es cierto?, a tener cierta tendencia a la depresión. A eso se le suma, por supuesto, la fatiga, ¿sí?, las alteraciones de sueño, o sea, dormir mucho, o dormir muy poco, o dormir intermitente. Entonces afecta directamente a la calidad del sueño, y esto, por consecuencia, a la calidad de toda nuestra calidad de vida se ve afectada cuando el sueño no es óptimo. Recordamos que ya los habíamos dicho en un montón de veces anteriores, que para poder dormir bien necesitamos poder dormir 6 horas o más y despertarnos descansados, ¿sí? Entonces, la fatiga, por supuesto, como les dije, el sistema inmune también se deprime, así que hay que prestar atención a... de repente nos empezó a salir fuego, a llagas, empezamos a perder el pelo, el apetito, y bajamos mucho de peso, pero sin estar haciendo dieta, ¿sí? Son un montón de síntomas que uno tiene que prestarle atención. ¿Por qué? Porque resulta que, ¿qué pasa cuando uno no le presta atención? Se enferma a nivel físico grave. O sea, claro, las cardiopatías, como dije hoy, es una de las consecuencias de no saber identificar a tiempo esta depresión, por ejemplo. También es una de las cosas que hay que prestar atención, es que no haya un detonante específico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que uno puede estar depresivo y esto no necesariamente tiene que ver con perdí mi trabajo, ¿sí? Pero si perdimos el trabajo, es altamente probable que tengamos un montón de estos síntomas. Entonces hay que prestarle más atención. No todas las personas que pierden el trabajo tienen depresión, pero todas las personas que tienen depresión, sin duda alguna, tienen mucho temor de perder el trabajo, como por ejemplo por el ausentismo, pero también por la falta de concentración, porque de repente algo que a mí me costaba, pero nada, era una tarea muy sencilla para mí, ahora me cuesta muchísimo trabajo hacerla, y no logro acordarme de las cosas que antes me acordaba recontra rápido, con la que yo trabajo todos los días, y ahora ya me cuesta un montón y ya lo tengo que anotar. Adquirí un montón de información rápido antes y ahora ya claro, no. Mucho más disperso. Puede ser. Sí, entonces el trabajo es una de las principales esferas afectadas por la depresión, pero también en la familia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque uno de los síntomas de la depresión es la culpabilidad de, bueno, porque si yo no me acuerdo de esto, si no me acuerdo de lo otro, o si me pasa esto, si me pasa, yo me siento culpable, me siento insuficiente, y estas cosas afectan también a las relaciones interpersonales que tenemos con nuestra pareja y demás. La depresión influye directamente en el autoestima de la persona y viceversa. Una persona que tiene una autoestima muy baja y una autovaloración muy baja es mucho más tendiente a ser depresiva. Pero hay algo que tenemos que remarcar y que es sumamente importante. Todos podemos pasar por una depresión. Por eso es tan importante aprender a identificar los síntomas. Y en esta época, como dije, se intensifican. Por eso está hecho este programa a propósito en estas fechas. Claro. Entonces, la depresión, ¿por qué las personas que nos dedicamos al ámbito de la salud, pero por sobre todas las cosas al ámbito de la salud mental, estamos como obsesionadas, parece, con la depresión, con la ansiedad y demás? Con la ansiedad, porque ya lo vimos en temas anteriores, en donde también afecta, por supuesto, a la salud física. Pero, ¿cuál es el principal inconveniente de la depresión y no poder identificarla y tratarla a tiempo? Que la complicación más grave de la depresión es el suicidio. Claro. Eso es lo importante de la depresión. No es solo una persona que está bajón, no es alguien que está triste, es una persona potencialmente suicida. Por eso es que hay que charlarlo. Una de las errores, mitos que hay alrededor del suicidio, y que lo comento porque, como dije, hay que concientizar más que nada. Hablar de suicidio no incentiva a alguien a suicidarse. Las ideas suicidas no se implantan en la cabeza.
No es que alguien viene y te mete la idea en la cabeza. Uno cuando ya tiene una depresión muy fuerte, la depresión hace que aparezcan ideas, ¿no es cierto?, suicidas. Entonces, a partir de esas ideas suicidas, aparece también un plan. Cuando hay una ideación suicida y ya hay un plan, o sea, pensamos en cómo llevarlo a cabo, esa persona, si uno lo puede identificar, tiene que ir a urgencias, porque se tiene que internar. No es lo mismo ir, ejemplo, a la guardia porque de repente estamos con mucho dolor de cabeza, a ir a la guardia porque nos abrimos un brazo. Entonces, la gravedad de los síntomas va a hacer que sea o no un cuadro para internar, ¿sí? Pero ya cuando hay ideación suicida y hay un plan de cómo llevar a cabo esa idea, quiere decir que esa persona tiene que internarse porque necesita una atención mucho más constante. Y es urgente, por supuesto. Claro. Hablar, insisto, hablar de suicidio no incita a nadie a suicidarse, solo hace que la otra persona se sienta acompañada. Claro. Lo importante de poder también saber que se puede pedir ayuda, de saber que en estos casos, como decías, estos por ahí patrones que se dan en personas que empiezan a tener estos grados de depresión, como decíamos, para que sea, como decías, Aixa, para que sea depresión se tienen que considerar, bueno, con 2 semanas, pero al tener estos patrones por ahí que ya son un poco intermitentes, es bueno también de pedir ayuda, de hablar con alguien, con un ser querido, con un profesional, sí, con alguien para poder también prevenir y no llegar a ese punto de que, como decías, termina afectando a toda la calidad de vida y a todas las relaciones interpersonales. Claro, porque como dije, ante la duda siempre es preferible consultar y charlarlo porque el riesgo es literalmente de muerte. Entonces, preferible siempre prevenir. Hay atención pública de salud mental en el caso de que uno no tenga accesibilidad al servicio privado, pero hablarlo es de verdad importante. En diciembre, ¿sí?, aumenta muchísimo la tasa de suicidio y esto resulta de que uno va a las fiestas y se encuentra con familiares de que no lo apoyan. Entonces, cuando no hay una manera de apoyarnos, una contención, un esfuerzo para escucharle al otro, entonces esa vía, ¿no es cierto?, el suicidio resulta que parece muy válida y parece una opción real. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que sentarnos y escucharle a la persona que llora un montón, a que está muy callado, al que de repente siempre fue muy alegre y se apagó. A esas personas escuchémoslas, porque en serio hay riesgo de vida. Claro. Te consulto, Aixa, para aquellas personas que por ahí están escuchando, nos están viendo, y que saben de una persona cercana, querida, que está pasando por un momento así, puede ser un amigo, un vecino, un compañero de trabajo. ¿Qué consejo le darías para que, bueno, poder abordar y poder dar una mano a ayudar a esa persona? Es relativamente fácil darse cuenta, ¿sí?, pero no sostener lo que provoca la pregunta, que es, ¿vos pensás que vale la pena vivir esta vida? ¿Vale la pena? O sea, porque la verdad es que a veces la vida cuesta y pesa mucho, pero aún así vale un montón, porque para eso tenemos familia, para eso tenemos amigos, para eso tenemos pasiones, como por ejemplo el fútbol. El fútbol le dio mucho sentido al argentino en los últimos tiempos, y ese sentido que nosotros le podemos dar y que cualquiera sea eso es lo que nosotros decimos, sí, la vida vale la pena. Ahí no hay depresión. Cuando la otra persona dice, no, la verdad que no, porque estoy cansado, prestémosle mucha atención, pero por sobre todo, prestémosle el oído. Perfecto.